Bueno, mi nombre es Kelly Sarmiento. Mi nombre es Fernando Yuquilima. Y yo soy Carlos Buscoso. Somos estudiantes de segundo ciclo de Ingeniería Civil y ahora vamos a presentar nuestro siguiente video, que es sobre los temas que son cálculo infinitesimal, su historia, su concepto y aplicaciones, y la interpretación geométrica de la derivada. Espero que les guste y empezamos. Kepler y Cavalieri fueron los primeros en comenzar un camino que llevaría luego de medio siglo al descubrimiento del cálculo infinitesimal. Otro aporte importante lo hizo Bayes. Sin embargo, el mayor impulso lo dieron Isaac Newton y Leibniz, al punto que son conocidos como los inventores del cálculo. Ambos trabajaron casi simultáneamente en dos formas diferentes, en la forma de la teoría de fluxiones de Newton y bajo la forma diferencial de Leibniz. Isaac Newton nació en Inglaterra en 1642 y profundizó los estudios de otros científicos como Copérnico, Kepler y Galileo, añadiendo sus propias experiencias para dar la forma al contenido de su obra. También investigó la óptica defendiendo la teoría la teoría corpuscular de la luz. Contribuyó bastante en el cálculo diferencial y también definió en gran manera lo que es la derivada junto con Leibniz. Leibniz nació en 1646 y utilizando procedimientos y notaciones de Newton inventó lo que conocemos como el cálculo diferencial. Quizás sea uno de los más reconocidos filósofos de las matemáticas y contribuyó enormemente en la teoría del conocimiento del universo, colocando a Dios como autor de esta armonía. El desarrollo del cálculo siguió durante el siglo XVIII con el trabajo de Bernoulli, Euler y otros, y fue en el siglo XIX con el trabajo de Dirichlet, Cauchy y Feynman cuando los fundamentos le dieron base a una matemática firme y a los conceptos del cálculo como ahora lo conocemos y estamos estudiando en el transcurso del ciclo. El concepto de cálculo infinitesimal. El cálculo como algoritmo desarrollado en el campo de la matemática incluye el estudio de los límites, derivadas, integrales y series infinitas, y constituye una gran parte de la educación de las universidades modernas. Más concretamente, el cálculo infinitesimal es el estudio del cambio en la misma manera que la geometría es el estudio del espacio. El cálculo infinitesimal constituye una parte muy importante de la matemática moderna. El cálculo infinitesimal tiene varias aplicaciones en lo que es la ciencia y la ingeniería y se usa para resolver problemas para los cuales el álgebra por sí sola ya no es suficiente. Este cálculo se constituye con base en álgebra, trigonometría y geometría analítica. Incluye campos principales en lo que es el cálculo diferencial y cálculo integral. El cálculo es usado en cada una de las ramas de las ciencias físicas. Es usado en la informática, estadística, ingeniería, economía, negocios, medicina, demografía y en otras áreas donde un problema puede ser modelado matemáticamente. La química también usa cálculo para determinar los ritmos de las reacciones. La álgebra lineal para encontrar la mejor aproximación lineal para el conjunto de puntos en un dominio. También utilizamos cálculo en la geometría analítica, en el estudio de los gráficos de las funciones, el cálculo usado para encontrar los puntos máximos y mínimos, la tangente, así también como para determinar la concavidad de los puntos y los puntos de inflexión. Sin saberlo, nosotros a diario utilizamos cálculo infinitesimal. Por ejemplo, cuando miramos el velocímetro de nuestro auto, tomamos nota de un cociente incremental entre el espacio y un intervalo de tiempo. Y cuando trazamos la tangente a una curva, estamos aplicando el concepto de límite geométrico entre dos puntos sucesivos de la misma. También al aplicar la regla de 3, los alumnos de primaria están aplicando sin saberlo cálculo infinitesimal, al linealizar o proporcionalizar una ley de variación en un intervalo pequeño de tiempo.
Interpretación geométrica de la derivada. En el gráfico tenemos las distintas rectas que cortan a la curva. La recta tangente es la que corta en un solo punto, o sea, pasa por x1, y1, y la recta secante corta en 2 puntos, pasa por x2, y2. La pendiente de la recta secante nos está dada por delta y sobre delta x, los cuales toman estos valores y se reemplaza y queda y2 menos y1, x2 menos x1. Para hallar los puntos, para reemplazar en la pendiente, P1 nos da x en x, que es esta distancia de aquí, más la función de x, que sería del origen a y1. En el punto 2 nos queda x más delta x en x, que es toda esta distancia del origen a x2. Y en y nos queda x más delta x, reemplazando y que es igual a f de x, y más delta y igual a f de x más delta x, lo cual nos da esto de aquí. Entonces la pendiente de la recta secante está dada por f de x más delta x menos f de x sobre delta x, reemplazando los puntos dados anteriormente. La recta tangente lo único que varía es el límite, que esta recta tiene el límite, con delta x tendiendo a ser de la misma función anterior, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y esto es la derivada, la cual es la pendiente de la recta tangente a un punto en la curva.